Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, dímelo en los comentarios. Hoy quiero hablarte sobre 3 gemas de daño. 3 gemas de daño, o sea, vas a aumentar más daño aún. Y tú me vas a decir, bueno, pero ¿se puede aumentar más daño? Sí, se puede aumentar más daño. En este juego hay muchas fuentes de daño. Das una pata y salen 24 fuentes de daño. Entonces, estas 3 gemas, la parte negativa que tienen, vas a aumentar muchísimo daño, sí. Pero la parte negativa que tienen es que requieren condiciones. Condiciones o sus efectos son por tiempo limitado. Igual son gemas que recomiendo si puedes lograr una rotación. Así que quédate hasta el final para que te lleves todos los tips. Y de todas maneras yo siempre digo algo más del juego en general, así que seguro te aporta. Entonces, la primera gema que vamos a analizar es ni más ni menos que Alcance Sangriento. Alcance Sangriento es una gema de 2 estrellas que te va a otorgar, o sea, te va a aumentar todo el daño que infliges un 2% por cada 2 yardas de distancia entre tú y el objetivo golpeado, hasta un máximo del 8% a 8 yardas. Es una gema que ya ves que la primera limitante que tiene es la distancia entre tu personaje y el objetivo. Evidentemente está más orientada a clases de rango, pero cualquier clase realmente puede sacarle partido a este daño. Si bien no todo el tiempo, porque una clase melee, su ataque básico casi siempre va a estar pues melee. También te puede ayudar a aumentar el daño cuando lanzas una habilidad a distancia, ¿no? Que en PvP hay algunas clases melee que incluso experimentan un poco con estas cosas, así que la podrías usar. De todas maneras, por supuesto, está más orientada a clases de rango. Recuerda que esta gema en rango 10 va a aumentar hasta 24% de daño si cumples este distanciamiento de 8 yardas como mínimo. El primer efecto está muy bien, es de aumento de daño, pero el segundo efecto está espectacular, sobre todo para PvP. ¿Por qué? Tus ataques tienen un 0.3% de probabilidad de reducir la velocidad de movimiento de los enemigos en 35% durante 3 segundos. Esto es una pérdida de control parcial que vas a aplicarle al objetivo, pero con cualquier ataque. Esto es lo mejor que tiene. Con cualquier ataque tiene en rango 10 un 1.2%, ya sé que es poquitísimo, pero tienes un 1.2% de hacer una reducción de velocidad del movimiento del enemigo considerable. O sea, es muchísimo. A medida que vas aumentando esta habilidad, vas aumentando por supuesto la probabilidad y pues al final ese 1% puede parecer poco, pero oye, cada vez que se activa es muchísimo. Además que, por supuesto, viene con el aumento de daño plano. Si eres una clase de rango, ya te digo, lo puedes aprovechar muchísimo. Es una gema que recomiendo, sí, si quieres complementar un poco el set de gemas. Recuerda que tengo un video sobre aumentar más daño, pero de manera sin condiciones, ¿no? O sea, todo el tiempo. Así que ve a verlo y darle un poco de cariño al canal. Entonces, la segunda gema de la que te voy a hablar es Apretón de Dolor. Apretón de Dolor es otra gema que, si reúnes las condiciones, te va a aumentar hasta 24% de daño si la llevas a rango 10. Ella, en rango 1, aumenta todo el daño infligido un 8% a los enemigos que sufren un efecto de daño continuo. Estos efectos de daño continuo se refiere a los daños en el tiempo, por ejemplo, las quemaduras, el veneno, los sangrados. También hay algunos efectos de daños continuos que puede aplicar tu propio personaje, ¿no? Entonces es una gema de la que puedes sacar bastante daño si tienes este tipo de efectos de daños continuos en tu rotación de habilidades o en tu rotación de gemas. Más adelante voy a traer gemas que te aplican este tipo de daño, ¿no? Entonces te va a aumentar muchísimo daño, así que ya sabes, si necesitas aumentar más, pues por aquí tienes. Entonces también el segundo efecto, cuando un enemigo que sufre un efecto de daño continuo está en un radio de 10 yardas, tu velocidad de movimiento aumenta en 1.5%. Como ves, también tiene un efecto con velocidad de movimiento, referente a velocidad de movimiento. Estos efectos son muy buenos porque te ayudan a mantener el control. Si eres una clase rango, evidentemente, también te aporta, pero en este caso también, si eres melee, te aporta. Aumentas hasta 6% en rango 10 tu velocidad de movimiento. Es una mejora pequeña, pero recuerda que esto a medida que lo vas mejorando, pues nada, vas a llegar hasta 6% y quizás marca la diferencia, ¿no? Suma, es segundo efecto. El primero, de todas maneras, me parece el mejor. Es una gema muy buena para aumentar daño sobre todo. Entonces, la tercera gema de la que te quiero hablar es una gema muy icónica porque viene desde el principio del juego, que es Esperanza Embotellada. Esta gema, la condición que tiene es que para activarla tienes que usar un efecto beneficioso. Cualquier tipo de efecto beneficioso de la habilidad de tu personaje sirve. Por ejemplo, si eres un cruzado y te activa, miren, te lo otra vez por ahí, y te activas la burbuja, ¿no? La inmunidad, se va a activar esta gema. Si usas el caballo, se va a activar esta gema. ¿Esta gema qué hace? Cuando utilizas una habilidad para otorgar una potenciación, o sea, un efecto beneficioso, aumentas el daño que infliges al objetivo, así como su velocidad de movimiento.
un 8% durante 6 segundos. Tú te vas a aumentar un 8% de daño y de velocidad de movimiento cuando lanzas un efecto, un buff. Como ves, también tiene que ver con la velocidad de movimiento, lo cual hace que la combinación de estas 3 gemas te dé como que ese tipo de... O sea, ese buff extra de velocidad de movimiento o ese control de lo que está pasando. Si eres una clase de rango, pues genial, porque claro, vas a mantener la distancia con más facilidad si tu velocidad de movimiento es alta. Entonces, recuerda que para alargar un poco más este efecto de buff de 6 segundos, puedes usar el set de Vitus. Vitus con 2 piezas te va a aumentar un 30% la duración de estos efectos beneficiosos, por lo que va a ser unos 8 segundos, ¿no? Más o menos, solo con Vitus, que es un set que recomiendo muchísimo porque recuerda que los sets verdes no se nerfean en PvP, por lo que te va a dar sí o sí el 30% de aumento. Cosa que no pasa con las magias de la armadura y demás que se nerfean. Entonces, el segundo efecto es igual de genial. Lo que hace es que reduce la recuperación de todas las habilidades, de todas tus habilidades en un 1.5%. Esto en rango 10 es 6%. Esto no es más que la reducción de refrescamiento de la habilidad, el tiempo de refrescamiento, el cooldown en inglés. Entonces, sí, ya sé que probablemente no la llevas a rango 10 y demás, porque es una gema de 5 estrellas, pero oye, de todas maneras, en rango 5, rango 6, la puedes llevar hasta 3%, 4.5 creo en rango 7 o rango 6. No me queda claro, es decir, es alcanzable para un jugador free to play o low spender, que gaste poquito, así que de todas maneras es una gema bastante decente. Entonces, como ves, estas 3 gemas van a aumentarte daño en condiciones específicas, pero que van a sumar muchísimo daño si ya tienes otras gemas de daño, todas las unes todas. Recuerda que hay videos en el canal para aumentar el daño de otras fuentes, así que combínalas un poco, ¿no? Entonces, tienen también sinergia con la velocidad de movimiento en las 3, por lo que para PvP sobre todo me parece que son gemas bastante rentables, que como mínimo échale un ojo, ya. Entonces, si te gustó el video, por favor, recuerda darle me gusta. Y además suscríbete al canal, que te estás demorando un poco. Has llegado hasta aquí, te llevas todos los días las mieles, toda la información que te doy. Pero si no te has suscrito, ¿qué pasa que no te suscribes? Y por supuesto, déjame un comentario si tienes alguna duda, alguna pregunta sobre estas gemas, o si quieres que te traiga algún tipo de contenido al canal que aún no he traído. Ya, es todo.